La cámara del Consejo Galáctico vibraba con una inusual mezcla de silbidos y lo que solo podía describirse como un zumbido nervioso de tentáculos. El enorme anfiteatro, que suele albergar debates sobre rutas comerciales y derechos de terraformación, se enfrentaba ahora a una presentación bastante singular. El embajador Zixa, una imponente masa de apéndices cristalinos que, de alguna manera, lograban parecer regios y, a la vez, completamente confundidos, se aclaró la garganta con un sonido que recordaba a campanas de viento en una licuadora. Estimados miembros del Consejo, comenzaron su traducción de Matrix, luchando por mantener la compostura. Me presento hoy ante ustedes con hallazgos sobre la estructura militar humana que son francamente inquietantes. Una pantalla holográfica se materializó detrás de ellos, mostrando varias unidades militares humanas en acción. Las facetas de los seres cristalinos parpadearon con una angustia apenas contenida. Como todos sabemos, los humanos se unieron a la comunidad galáctica. Hace 3 ciclos. Los clasificamos inicialmente como una especie de guerreros de categoría 3. Zix, Til, Pa, sus cristales adquirieron un tono claramente verdoso. Esto fue un error. La cámara estalló en un murmullo. El representante de la hornada, una criatura insectoide, levantó uno de sus 17 apéndices. Aclarar cómo se clasifica erróneamente la capacidad militar de toda una especie. Bueno, los cristales de Zixadil ahora cambiaron a un peculiar tono malva. Basamos nuestra evaluación inicial en sus llamadas fuerzas regulares. Asumimos, con bastante razón, que cuando se referían a ciertas unidades como fuerzas especiales, estos eran sus guerreros de élite. El holograma cambió para mostrar imágenes de fuerzas regulares humanas en combate. Varios miembros del Consejo retrocedieron. Estos son sus guerreros normales. Un ser gelatinoso en la tercera fila tembló. Zixa till continuo. Su estructura cristalina ahora prácticamente parpadea. Con ansiedad, lo que vemos aquí es solo su personal militar estándar, no sus fuerzas especiales, ni sus unidades de élite, solo humanos normales con entrenamiento regular, pero sus demoledores drones de batalla KAC como si fueran juguetes. Alguien gritó desde atrás, precisamente la traducción de Zix, Matrix. No pudieron ocultar su exasperación. Y esto nos lleva al verdadero propósito de la reunión de hoy. Si estas son sus fuerzas regulares del primer contacto, hicieron una pausa para lograr un efecto dramático, aunque el efecto fue algo socavado por sus cristales, que tocaron brevemente lo que parecía ser un fragmento de música de ascensor humana. Entonces, ¿de qué demonios son capaces sus fuerzas especiales? La Cámara del Consejo se quedó en silencio, salvo por un pequeño representante de los esquisies de Blob Prime, que susurró lo suficientemente alto para que sus vecinos lo oyeran. Tal vez se les llama especiales porque refrigerios adicionales durante el entrenamiento. Los cristales de Zixatil brillaron brevemente, lo que solo podría describirse como el equivalente cristalino de una mirada de disgusto. Me temo, queridos colegas, que es mucho más complicado y mucho más aterrador. El holograma cambió de nuevo y varios miembros del Consejo jurarían más tarde haber visto los cristales de Zixatil intentar esconderse unos tras otros. La pantalla holográfica parpadeó y los cristales de Zixtil se organizaron en lo que el Consejo reconoció como su configuración narrativa. Permítanme llevarlos de vuelta al incidente de los drácnidos. Comenzaron su traducción. Matrix añadió una reverberación dramática innecesaria, específicamente a lo que los humanos simplemente llamaban martes. El holograma mostró la enorme flota de invasión de Dracos, con 12,000 naves, acercándose a la red de defensa orbital de la Tierra. Los drácnidos. El Imperio, en su infinita sabiduría o su espectacular falta de ella, había decidido que los humanos serían excelentes esclavos para sus operaciones mineras. Después de todo, ¿qué tan peligrosa podía ser una especie si aún publicaban fotos de sus crías cubiertas de comida en algo llamado Instagram? La comandante Elena Rodríguez estaba teniendo lo que luego describiría en su informe como una mañana de martes perfectamente normal cuando apareció la flota drácnida. Ella comandaba la 127ª División de Infantería, una unidad regular especializada en lo que los humanos llamaban operaciones de mantenimiento de la paz, que cualquier especie alienígena sensata habría reconocido como un aterrador oxímoron, dijo al ver la invasión de la flota. Que alguien despierte al resto del regimiento. Parece que tenemos nuevos amigos que necesitan una tierra adecuada. Den la bienvenida a las fuerzas terrestres drácnidas, encerradas en su supuestamente impenetrable batalla. La armadura hizo que el planeta cayera cerca de lo que los humanos llamaban Nebraska, una decisión que más tarde se registraría en los libros de texto militares drácnidos, bajo el capítulo Errores de cálculo catastróficos, un caso de estudio sobre la capacidad de combate humana. Lo que siguió a Zixa hasta que sus cristales continuaron vibrando a una frecuencia que incomodó a varios miembros del Consejo,
solo puede describirse como. Vean las imágenes que mostraban a fuerzas humanas regulares enfrentándose a las tropas de élite drácnidas. La voz del comandante Rodríguez se quebró. Sobre el mando de la compañía Charlie del canal, parece que les gusta esconderse tras esos elegantes escudos. Muéstrenles por qué seguimos entrenando con las clásicas tácticas de armas combinadas. Lo que sucedió después provocó que 3 miembros del consejo se excusaran para ir al baño, equivalente a su especie. Las fuerzas humanas regulares procedieron a demostrar por qué su entrenamiento incluía algo que llamaron resolución adaptativa de problemas. Usaron su entorno, su equipo y lo que la investigación varios analistas militares alienígenas describirían más tarde como una improvisación terriblemente creativa. Zixatil señaló que sus cristales ahora prácticamente bailan con energía nerviosa. Como estas tropas regulares combinan sus primitivas armas de proyectiles con generadores de pulsos electromagnéticos. Descubrieron la frecuencia del escudo drácnido. En menos de 15 minutos de enfrentamiento, las imágenes mostraban a un soldado humano, de nuevo, un soldado normal reprogramando un microondas civil para crear un campo de disrupción localizado. Otro usaba lo que parecía ser un dron de juguete para niños modificado con inhibidores de señal. Cuando el comandante Drácnido finalmente logró contactar a sus superiores, Zixatil continuó diciendo exactamente lo mismo: no están luchando de forma justa, sino usando la lógica y el caos al mismo tiempo. El Consejo observó cómo las fuerzas del comandante Rodríguez desmantelaban sistemáticamente lo que se consideraba una de las fuerzas de combate más elitistas de la galaxia. Los humanos no solo ganaron, sino que lo convirtieron en lo que sus informes posteriores llamaron una valiosa oportunidad de entrenamiento. Y aquí, los cristales de Zixatil formaron brevemente lo que parecía ser una flecha que apuntaba a la grabación. Este es el momento que realmente aterrorizó al alto mando drácnido. El holograma mostró a un oficial drácnido capturado siendo interrogado. ¿A qué te refieres con que estos no son tus especiales fuerzas?, exigió el comandante alienígena. Estos deben ser sus guerreros de élite. El interrogador humano, intentando no reír, respondió: señor, esta es una división de infantería normal. La mayoría se alistaron para recibir beneficios universitarios. Zixatil hizo una pausa. La grabación muestra al Imperio Drácnido, que previamente había conquistado 3 brazos galácticos y sometido a innumerables especies a su mando. Se rindió 47 minutos después, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque... Cito su documento oficial de rendición. Si estas son sus fuerzas regulares, no queremos saber de qué son capaces sus fuerzas especiales. Un miembro del consejo pequeño de la sección de respiración de metano levantó un apéndice. Seguramente estaban exagerando. Los cristales de Zixatil se organizaron en lo que solo podría describirse como una mueca. Ojalá lo fueran, pero lo que descubrimos a continuación fue aún más inquietante. Verá. La unidad del comandante Rodríguez ni siquiera fue considerada. Una de sus mejores fuerzas regulares, según la clasificación militar humana, estaba ligeramente por encima del promedio. La cámara del consejo estalló en pánico y en algún lugar de la parte trasera, alguien se desmayó con un fuerte crujido. Tras el incidente de los drácnidos, Zixatil continuó con sus cristales, ahora intentando esconderse tras su propio podio. Asignamos a nuestro mejor analista militar de inteligencia suprema, Carb, para estudiar las imágenes de combate humano. Carb, como saben, tiene 17 doctorados en psicología militar Xenom y una vez predijo correctamente la evolución de la guerra en la galaxia de Andrómeda. 3 entradas antes, el holograma cambió para mostrar a Carb, un ser compuesto completamente de ecuaciones matemáticas flotantes. Revisando vídeos de entrenamiento militar humano. La marca de tiempo mostró que este era su primer día de investigación. Día 1, notas de Carb. Apareció en el aire. Los humanos parecen comenzar su servicio militar regular en la revelación. Entrenamiento con algo llamado entrenamiento básico o evaluación inicial del campo de entrenamiento. Este debe ser el lugar donde instalan sus mejoras cibernéticas y neuronales. La grabación mostró a humanos haciendo flexiones en el barro mientras un sargento de instrucción cuestionaba creativamente su inteligencia, ascendencia y funciones motoras básicas. Día 3. Notas. Corrección continua de la evaluación anterior. No se detectaron mejoras cibernéticas. Simplemente se están haciendo miserables a propósito. Trabajando con la hipótesis de que los humanos operan con una psicología inversa. Cuanto más incómodos se sienten, más efectivos se vuelven. El Consejo observó cómo las ecuaciones de Carbex comenzaron a contraerse notablemente. Día 7. Tienen algo llamado motivación. Lunes.
Implica cargar troncos pesados mientras cantan canciones alegres sobre el bombardeo aéreo. Las canciones riman. Necesito un trago. Varios miembros del consejo asintieron con simpatía. Día 15. Han descubierto algo llamado BEAC, guerreros débiles humanos que mantienen vidas civiles, pero entrenan como soldados a tiempo parcial. Lo hacen voluntariamente por diversión. El modelo psicológico actual del comportamiento humano se ha bloqueado 3 veces al intentar procesar esta información. Z sigue vertiéndose. La reproducción empeora. La grabación se reanudó mostrando a Carl revisando operaciones de combate reales de unidades del ejército, día 23. Humano regular. Una unidad del ejército en el sector 7 se quedó sin munición durante la batalla. En lugar de rendirse, calaron bayonetas, instrumentos punzantes primitivos y cargaron contra las posiciones enemigas mientras gritaban. Ganaron. Las fuerzas enemigas huyeron aterrorizadas. Nota para autoactualizar la definición de regular en el diccionario militar. Día 30. Se descubrió una grabación de fuerzas regulares humanas en el Ártico. Entrenando. Parecen estar haciendo esculturas de nieve recreativas entre ejercicios de combate. Las esculturas son de algo llamado Calvin y Hobbes. Luego las usan para camuflarse. El entrenamiento es aterrador. Las ecuaciones de Carbex habían comenzado a difuminarse. Un signo de estrés extremo en su especie. Día 42. Tank humano regular. El batallón se quedó sin combustible. La tripulación solicitó permiso para citar a Jet. El tanque en la posición enemiga. Se les concedió el permiso. Usaron el combustible restante para acelerar al máximo. La velocidad abandonó el tanque y dejó que la física hiciera el resto. Búnker enemigo destruido por un proyectil cinético de 70 toneladas. La tripulación celebró con algo llamado barbacoa. He presentado mi renuncia 3 veces. Sigue siendo rechazada. El holograma mostró el informe final del auto con fecha. Solo 3 días después, análisis final. Las fuerzas regulares operan según principios que desafían la lógica militar convencional. Entrenaron por elección para sentirse incómodos y volverse más efectivos. Cuando los planes fallan, ven las situaciones imposibles como desafíos divertidos. Transforman literalmente cualquier cosa en un arma. Celebran experiencias cercanas a la muerte con comida y bebida. Considera todo esto como una conclusión normal. Si estas son sus fuerzas regulares, recomiendo oficialmente que nunca investiguemos a sus fuerzas especiales. Algunas preguntas deberían quedar sin respuesta. PD, renuncio esta vez. Lo digo en serio. Los cristales de Z se habían organizado en lo que parecía ser un paquete nervioso. Ahora funciona como un juguete para niños. Comprensión. El profesor de matemáticas dice que es menos aterrador. Un miembro del consejo de la sección de vida basada en silicio planteó un apéndice. Seguidamente no dejamos de investigar solo porque un analista tuvo una avería. Los cristales de Thick Stilt mostraron brevemente lo que parecía ser una señal de advertencia. Continuamos. El siguiente equipo fue asignado para estudiar sus fuerzas especiales, y fue entonces cuando descubrimos por qué los humanos usan la palabra especial de una manera que ninguna de nuestras matrices de traducción puede transmitir correctamente. La cámara se quedó en silencio, excepto por el sonido distintivo de varias especies, respuestas de ansiedad, chasquidos de mandíbulas, escamas crujientes y lo que podría haber sido bioluminiscencia inducida por estrés de la delegación del espacio profundo. ¿Les gustaría saber qué encontraron? Zixatilt preguntó a sus cristales, que ahora brillaban con un pulso ominoso. El consejo se inclinó colectivamente hacia adelante a pesar de que varios miembros, claramente deseando poder recostarse. Los cristales de Zixatilt atenuaron la iluminación de las cámaras automáticamente. No estaba claro si fue por diseño o por pura energía nerviosa. Les contaré sobre la operación Trueno Fantasma, pero primero debo advertirles que 3 de nuestros analistas militares solicitaron borrados de memoria después de documentar este evento. El holograma cobró vida mostrando una enorme fortaleza colmena crical en el mundo selvático de Epsilon 6. Los crical, infames por sus máquinas de guerra biomecánicas y redes tácticas de IBM, habían establecido lo que consideraban una posición inexpugnable. Los crical habían capturado a varios civiles humanos. Los científicos Zix explicaron que creían que su fortaleza, custodiada por 50.000 guerreros drones y rodeada por sistemas de defensa automatizados, disuadiría cualquier intento de rescate. Emitieron un comunicado llamándolo, y cito literalmente, imposible.
Un miembro del consejo parloteó nerviosamente. ¿Acaso no aprendieron nada del incidente del drácnido? Al parecer, no. Los cristales de Zixatil se organizaron en lo que parecía ser una palmada en la cara. Los humanos respondieron enviando exactamente a 12 agentes. La cámara estalló en un murmullo confuso. No 12,000. Alguien preguntó, no, 12 humanos individuales. Cada palabra estaba acentuada por un pulso cristalino de lo que solo podría describirse como ansiedad pasiva. Eran de algo llamado Fuerza Delta. Todavía no estamos seguros de qué sucedió con las fuerzas alfa a través de la gamma. Las imágenes mostraron la inserción, o mejor dicho, intentaron mostrar la inserción. No había nada que ver. ¿Dónde están? Exigieron un miembro del consejo. Zixatil respondió. La primera señal de su presencia fue: Bueno, miren. El holograma mostró la red eléctrica principal de Cal experimentando lo que los documentos humanos luego llamaron una serie de accidentes desafortunados. De alguna manera, todos los sistemas de respaldo desarrollaron simultáneamente graves problemas. Las defensas automatizadas se atacaron entre sí, lo que se registró como una lamentable actualización de firmware. El aviso de problema de Zixatil señaló cómo sus fuerzas regulares simplemente habrían atacado a estos operadores. Convencieron a la fortaleza de atacarse a sí misma. Las imágenes continuaron. Se podía ver a los comandantes críticos tratando frenéticamente de comprender por qué. Sus unidades de élite. La conclusión. Informaban de encuentros con lo que describieron como sombras que ríen y muerte invisible con olor a café. Y, decepcionados en ese momento, Zixatil continuó. Sus cristales vibraban a lo que los científicos identificaron posteriormente como la frecuencia exacta del terror puro. Los humanos no habían disparado ni un solo tiro. Solo una pausa para crear un efecto dramático creó el caos. El holograma mostró las transmisiones de seguridad internas de la fortaleza. Los guerreros críticos de élite huían de su propio equipo defectuoso. La red táctica de la mente colmena transmitía lo que parecían ser programas de telerrealidad humanos. Varias unidades de drones habían comenzado inexplicablemente a realizar algo llamado la Macarina. Cuando finalmente se enfrentaron directamente, Zixatil dijo que su voz se había reducido a un susurro. Bueno, las imágenes mostraban breves destellos de operadores humanos moviéndose con movimientos imposibles. Precisión donde las fuerzas regulares habrían usado tácticas estándar. Estos operadores parecían ignorar las leyes básicas de la física. Se movían como una sombra líquida. Cada acción era calculada, pero aparentemente aleatoria. Uno de ellos, Zig, aún notado, desactivó toda una sección de seguridad con solo una cuchara de plástico y lo que llamaron pensamiento creativo. Otro convenció a 3 unidades de guardias de élite para que se rindieran mostrándoles fotos de algo llamado cachorro. El consejo observó en silencio atónito cómo 12 humanos desmantelaban sistemáticamente lo que se había considerado una de las instalaciones más seguras del espacio conocido. Tiempo total de operación: 27 minutos. Zixa hasta. Bajas reportadas: 0 daños materiales. Mínimo, excepto por la computadora principal de la fortaleza, que se encontró reproduciendo algo llamado Nunca te rendiré. En un bucle infinito, apareció un gráfico holográfico que comparaba las capacidades de las fuerzas regulares y las fuerzas especiales. Las fuerzas regulares dispararán a través de las paredes si es necesario. Usarán tanques como. Su objetivo principal era seguir la física cuando fuera conveniente, considerando las probabilidades imposibles de un desafío. Las fuerzas especiales atraviesan paredes, aparentemente convirtiendo cualquier cosa en un arma. Los archivos de física restringen las órdenes contra ellos. Considerando las probabilidades imposibles, los aburridos cristales de Zixatil habían comenzado a emitir un sonido agudo, pero lo más aterrador fue que, cuando preguntamos sobre sus métricas de rendimiento, dijeron que esto era, y cito un comentario bastante estándar, el jueves la cámara estalló en pánico. Varios representantes tuvieron que ser tratados por disfunción aguda de la realidad. Y luego Zixatil continuó con sus cristales, ahora prácticamente vibrando en otra dimensión. Descubrimos que la Fuerza Delta era solo una de las muchas unidades de fuerzas especiales. Hay Navy SEALs que, aparentemente, no nadan como focas ni tienen ninguna relación con los mamíferos acuáticos, los boinas verdes, que de alguna manera son aún más aterradores a pesar de su nombre. Después de un accesorio de moda y algo llamado SAS, que estamos bastante seguros significa asustar a los extraterrestres hasta dejarlos inconscientes, un valiente miembro del Consejo levantó un apéndice. Seguramente tienen limitaciones. Ah, sí, respondió Zixatil.
Sus cristales formaron brevemente lo que parecía ser una sonrisa nerviosa. Solo pueden estar en unos 5 lugares a la vez, no en 6. Eso es todo. El holograma mostró un último clip, un comandante crítico capturado siendo entrevistado después del incidente. El líder alienígena preguntó, ¿cómo es esto posible? El entrevistador humano, bebiendo lo que parecía ser su cuarta taza de café, simplemente se encogió de hombros. Eso es clasificado. Nivel de clasificación tan clasificado que aún no hemos inventado el sistema de clasificación. Zixatil regresó al consejo y eso es todo lo que sabemos. Hay rumores de que sus cristales se estremecieron colectivamente. Unidades tan especializadas que toda su existencia es teórica. La cámara cayó en un silencio tan profundo que varias especies basadas en el sonido revisaron sus órganos sensoriales en busca de mal funcionamiento. Los cristales de Zixatil se reorganizaron en lo que el Consejo había aprendido a reconocer como su configuración de conferencia. Varios miembros se prepararon instintivamente. Nos tomó 17 analistas, 3 supercomputadoras y un psicólogo muy confundido entender finalmente por qué los humanos distinguen sus fuerzas de esta manera. Zixa comenzó, pero quizás el incidente más esclarecedor fue el gran malentendido del OSEAL de la Marina sobre el holograma mostrado en una reunión diplomática formal de hace 2 ciclos. Un emocionado embajador de Acuario, que representaba a una raza de sofisticados seres acuáticos, había solicitado específicamente reunirse con los legendarios Navy SEALs de la Tierra. Los acuarianos, Zixatil, explicó que sus cristales centelleaban con una risa contenida. Prepararon una elaborada ceremonia de bienvenida submarina. Esperaban focas mejoradas de verdad, ya sabes, los mamíferos marinos de la Tierra que tenían. Incluso instalaron una zona de actuación con pelotas para hacer trucos. Las imágenes mostraban los zarcillos faciales del embajador de Acuario marchitándose mientras un equipo de operadores muy humanos y nada relacionados con las focas llegaba a la ceremonia. Pero esa no es la mejor parte. Zixatil continuó cuando el confundido embajador preguntó dónde estaban las focas. El líder del equipo aparentemente respondió, las comimos para desayunar. Ayuda con el entrenamiento. El consejo no pudo distinguir si bromeaba. Ni los acuarianos ni, aparentemente, las fuerzas regulares humanas presentes. Esto nos llevó a catalogar finalmente las diversas unidades de fuerzas especiales. Zixatil dijo, mostrando un nuevo holograma, aunque debo señalar que esta lista probablemente esté incompleta, ya que los humanos siguen inventando nuevas formas de ser aterradores. La lista apareció en el aire. Los Navy SEALs, no focas en realidad, pueden respirar bajo el agua por pura determinación. Posiblemente anfibios por elección propia en lugar de biología. Los Beres Verdes usan sombreros elegantes. Probablemente podrían conquistar un planeta con dicho sombrero si fuera necesario. La fuerza delta puede existir o no. Si crees haberlos visto, no los has visto. Los Rangers del ejército entrarán en Mordor. No preguntas. ¿Qué es Mordor? Aún no estamos seguros. Fuerza aérea. Especialistas en rescate que te salvarán la vida, quieras o no. Fuerza de reconocimiento de marines como los marines regulares, pero más silenciosos. Esto es, de alguna manera, más aterrador. SS británica. Esto no requiere más explicación. Un miembro del consejo levantó un apéndice, pero ¿por qué llamarlas fuerzas especiales? ¿Por qué no elite o superior Zix? Los cristales de Tils se organizaron en lo que parecía ser una sonrisa cómplice. Esa es la parte brillante que usan. Especial porque es deliberadamente discreto en la psicología lingüística humana. Esto se llama el mayor eufemismo desde que los británicos llamaron a la peste negra. Un poco de molestia. El holograma mostró varias razas alienígenas. Evaluaciones militares revisadas de la humanidad. El lino y el imperio sugieren comercio pacífico. Solo no menciones la guerra. No pienses en la guerra. No hagas ningún movimiento repentino. Mente colmena. Colectivo. Humanos individuales. Grupos peligrosos de. Humanos más peligrosos. Humanos que entrenan para ser más peligrosos que los humanos normales. Nos mudamos a otra galaxia. Asamblea cuántica. Sus fuerzas especiales desafían las matrices de probabilidad. Recomiendan reescribir las leyes de la física para excluir a los imperios drácnidos del sector terrestre. Evaluación actualizada. Si las fuerzas humanas normales son una tormenta, sus fuerzas especiales son un huracán que aprendió física nuclear y decidió ser creativo. Zixatil se detuvo mientras sus cristales procesaban lo que parecía ser un temblor reprimido.
Pero quizás lo más revelador fue el incidente del último ciclo, cuando la coalición de piratería organizada, un grupo que había aterrado 3 brazos espirales, se encontró con una sola lancha Zodiac con 6 humanos con una curiosa pintura facial. Las imágenes mostraron las consecuencias: 16 naves piratas capitales rindiéndose ante lo que resultó ser un solo equipo SEAL que, según su informe, solo practicaba en el agua. Inserciones. Los piratas ahora operan un servicio de entrega legítimo. Zixi añadió, ofrecen envío el mismo día y sesiones de terapia gratuitas. Un valiente miembro del Consejo habló, pero seguramente lo superamos en número. La galaxia tiene quintili de seres conscientes. Los cristales de Zixatil formaron brevemente lo que parecía ser una expresión de lástima. Los números no significan nada. Sus fuerzas regulares ven la superación numérica como un desafío táctico interesante. Sus fuerzas especiales lo ven como un error de redondeo. El holograma mostró un clip final. Un instructor humano explicaba cosas a una clase de observadores militares alienígenas. Piénsenlo de esta manera. El instructor dijo, bebiendo lo que parecía ser su 7ª taza de café, nuestras fuerzas regulares los derrotarán, nuestras fuerzas especiales los derrotarán de maneras que terminan como experimentos psicológicos clasificados. La cámara del consejo se había quedado en silencio, llena solo con el sonido de varias especies participando en sus respectivas versiones de nervioso, tragando saliva, y Zix concluyó que sus cristales ahora pulsaban con una mezcla de respeto y terror residual. Finalmente entendemos por qué usan la palabra especial. No es una designación de estatus de élite, es una advertencia. Los cristales de Zixatil iluminan las luces de la cámara. Sin embargo, varios miembros del Consejo parecen preferir la oscuridad en este punto, así que continuaron su traducción. Matrix lucha por mantener un tono profesional. Debemos discutir nuestro nuevo sistema de clasificación para unidades militares humanas. El sistema anterior, como pueden ver, era inadecuado. El holograma mostraba la antigua tabla de clasificación, que tenía un gran sello vacío y lo que parecían ser manchas de café de numerosos analistas de Sleeples. Nuestro nuevo sistema de clasificación propuesto es el siguiente. Zixatil anunció la visualización de una nueva tabla de categoría 1. Fuerzas humanas regulares. La nota ya supera las anteriores. Escala de evaluación de amenazas máximas. Recomendación, no categoría 2. Fuerzas especiales. Nota de clasificación pendiente. Desarrollo de nuevas matemáticas. Recomendación, no categoría 3. Nota redactada, sabemos que existen, pero fingimos que no. Recomendación. Simplemente no. Un miembro del Consejo de la sección de vida basada en silicio planteó una pregunta sobre las implicaciones diplomáticas de este nuevo sistema Zix. El Lanto de Til. Los Stal se organizaron en lo que parecía ser una sonrisa diplomática. Hemos preparado una serie de respuestas recomendadas para varios escenarios. El holograma mostró el nuevo protocolo diplomático. Si te encuentras con fuerzas humanas regulares, se recomienda cooperación inmediata. Si piden por favor, están siendo educados. Si dicen por favor, están siendo sarcásticos y ya estás en problemas. Si te encuentras con fuerzas especiales, ríndete preventivamente. Si son visibles, ya es demasiado tarde. Si son invisibles, ayer era demasiado tarde. Si te encuentras con algo más allá de ese archivo, una queja al universo por permitir que tales cosas existan. La cámara estalló en una risa nerviosa que se apagó rápidamente cuando se dieron cuenta de que los cristales de Zixatil no se unían, pero tal vez Zixatil continuó. Sus cristales ahora emitían un leve zumbido de lo que podría haber sido un temor existencial. La recomendación diplomática más importante es esta: nunca preguntes a los humanos si tienen unidades más especializadas que las que conocemos. ¿Por qué no preguntarle a un miembro del Consejo particularmente valiente o con dificultades auditivas? Los cristales de Zix mostraron brevemente lo que parecía ser un vídeo de seguridad de la semana pasada. A un diplomático humano se le hizo esa misma pregunta en una reunión de rutina. El humano sonrió con sordera, como si varias especies de sistemas de evaluación de amenazas estuvieran clasificadas como de nivel 12. Respondió, bueno, podríamos hablarte de nuestras otras unidades, pero entonces tendríamos que... De hecho, ni siquiera podemos decirte qué tendríamos que hacer porque esa parte también está clasificada. Y luego Zixatil añadió sus cristales. Ahora prácticamente, susurrando, mencionaron algo sobre unidades tan especializadas que su misión es evitar que nadie sepa que existen, incluidos ellos mismos. La cámara del consejo se sumió en otro profundo silencio, roto solo por el sonido de varias
especie simultáneamente, decidiendo actualizar sus protocolos de evacuación de emergencia. En conclusión, Zixa dijo que sus cristales formaban lo que parecía un encogimiento de hombros resignado. Recomendamos aceptar lo siguiente: constantes universales, impuestos a la muerte y el hecho de que los humanos probablemente hayan inventado al menos 3 nuevas formas de ser aterradores. Mientras daba esta presentación, el holograma mostró un mensaje final, aparentemente del núcleo diplomático de la humanidad. Gracias por asistir a esta sesión informativa sobre nuestro sistema de clasificación militar. Esperamos que esto ayude a aclarar cualquier confusión. Tenga en cuenta que toda esta presentación ha sido clasificada solo como entretenimiento y puede o no parecerse a las capacidades militares humanas reales, que, por supuesto, están clasificadas. PD, sí, sabemos sobre los 3 drones espía en la Cámara del Consejo. No les diremos cómo. Sabemos que ya han sido reprogramados para jugar a Nunca me rendiré. Justo en Q, 3 dispositivos de vigilancia previamente desapercibidos descendieron del techo reproduciendo la infame canción de la Tierra. Los cristales de Zigzatil realizaron lo que pareció ser una palmada en la cara perfecta. Propuse clasificar oficialmente a los humanos como simplemente no y terminar esta sesión antes de que revelaran más sorpresas. La moción fue aprobada por unanimidad, marcando la primera vez en la historia del Consejo Galáctico que todos los miembros votaron de la misma manera sin debate, amenazas de fuerza ni promesas de sobornos. Mientras los miembros del Consejo llenaban una pequeña nota, se materializó en el podio de Zigzatil. Se leyó: gran presentación. Me encantan los humanos que definitivamente no estuvieron aquí todo el tiempo. PD, el café en el salón diplomático ha sido reemplazado por descafeinado. Buena suerte averiguando cómo lo hicimos, Zixa. Los cristales de Til mostraron brevemente todas las señales de advertencia conocidas en la galaxia simultáneamente antes de asentarse en lo que su especie solía sonreír con resignación. Después de todo, como dirían los humanos, era solo un martes más en el Consejo Galáctico, y en algún lugar indefinido que podría existir o no, un operador humano de las Fuerzas Especiales terminó su 9ª taza de café y comenzó a planear algo que eventualmente requeriría un sistema de clasificación completamente nuevo. Solo un día más en la galaxia.